Muy buenas tardes a todos quienes están viendo esta transmisión. Desde el Grupo de Estudios Cívico-Militares Pelantaro queremos promover una discusión, una reflexión ciudadana desde la ciudadanía respecto a temas, variables estratégicas que nos parecen a nosotros para el futuro de Chile y sobre todo en este contexto constituyente que estamos enfrentando. Variables estratégicas como por ejemplo la seguridad nacional, la defensa nacional, la relación que se establece entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. Y el día de hoy queremos abordar un elemento relacionado a estos temas, a estas variables estratégicas, que nos parece fundamental y que dice relación con el pensamiento estratégico. Queremos abordar el pensamiento estratégico, pero desde una perspectiva y desde una experiencia muy específica, pero trascendente desde nuestro punto de vista, que experimentó nuestro país hace algunos años atrás. Nos referimos a la experiencia que realizamos como país en el Consejo de Defensa Sudamericano, al amparo de la UNASUR. Para desarrollar esta discusión, hoy día nos acompañamos de 4 importantes invitados. Nos acompaña María Inés Ruz. Ella fue parte del equipo técnico de la elaboración de los estatutos que dio forma al Consejo de Defensa Sudamericano en su momento. María Inés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar acá. Bien, también nos acompaña Mladen Yopo Herrera. Él fue subdirector y director interino del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Sudamericano, con sede en Buenos Aires. Participó ahí el año 2015, 2016 y parte del 2017. Mladen, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, también está con nosotros José Luis Díaz. Él participó como delegado de nuestro país en el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano durante el año 2015 y 2016. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis. No, gracias a ti. Y también está con nosotros Carolina Sancho Irene. Ella participó también como Carolina Sancho Irane. Participó también en el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano el año 2017 y 2018, cerrando la participación de Chile en ese espacio. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar entonces, directo al grano. Me permitiría dar una pequeña reflexión. Actualmente enfrentamos un proceso sumamente complejo para nuestro país. Se combinan 2 grandes fenómenos. Por un lado, a nivel global, enfrentamos un escenario de multipolarismo. Pareciera ser que el ciclo hegemónico que tuvo Estados Unidos como actor predominante, omnipotente, omnipresente durante las últimas décadas, es un ciclo o representa una estructura en el sistema internacional que hoy día está en entredicho. Por lo menos el ascenso de nuevas economías, de nuevos países en la gobernanza global y la rivalidad entre China y Estados Unidos hoy día están marcando nuevos derroteros para el sistema internacional en un contexto donde también nuevas tendencias globales están profundizando esta complejidad en el sistema internacional. Tendencias como, por ejemplo, una revolución tecnológica a gran escala, las tecnologías de la información que aplicadas a la producción, a la comunicación humana y a la cultura están generando transformaciones. También la presencia de signos sostenidos en el cambio climático, una escasez de recursos, en fin, una serie de tendencias globales que han sido profundizadas también por la actual pandemia del coronavirus. Este proceso de mayor complejidad en el escenario internacional se potencia o se combina con un proceso de cambio de ciclo también en nuestro país. Desde nuestro punto de vista, el estallido social y el posterior proceso constituyente que se abrió luego de octubre en adelante representa, por así decirlo, el fin del ciclo de la transición en nuestro país y podría abrir nuevos derroteros. Por supuesto, un escenario de discusión constituyente redefiniría, por ejemplo, el carácter del Estado o los objetivos que tiene nuestro país hacia futuro, tanto en el espacio regional como también sus paradigmas en términos de gobernanza política, la economía, etc. Entonces, estos 2 fenómenos hoy día se combinan generando un escenario de alta incertidumbre, muy complejo, y en ese escenario a nosotros nos parece fundamental que la ciudadanía pueda disponer de algunas herramientas para enfrentar este entorno complejo, como por ejemplo el pensamiento estratégico. Pero desde una perspectiva ciudadana nos parece fundamental que la ciudadanía pueda, por ejemplo, recurrir a herramientas objetivas como esta, nos permita
que nuestro futuro como país pueda contar con mayoría estratégica, con mayores niveles de soberanía nacional, de capacidad nacional, que de alguna forma le permita insertarse a este mundo global complejo, pero con mayor iniciativa, con una autonomía un poco más significativa, y que en definitiva le permita disminuir estos altos niveles de incertidumbre que representan para Chile un proceso de cambio interno, como también a nivel global, como lo señalaba anteriormente. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes, una pregunta abierta y general. Primero, ¿qué valor le asignan a ustedes la posibilidad de que la ciudadanía, en sus reflexiones colectivas, también comience a producir pensamiento estratégico a la hora de reflexionar colectivamente sobre el Chile que viene, sobre el Chile futuro, sus objetivos, sus horizontes, y cuáles podrían ser los modos, los caminos por los cuales podríamos transitar para cumplir estos nuevos derroteros que obviamente van a estar atravesados por escenarios de incertidumbre, de complejidad y también de conflictividades? María Inés. Bueno, Roberto, muchas gracias. Bueno, nos has dado 1 minuto y medio y es poco para una cantidad de temas que has planteado, pero no quiero dejar de saludar a mis compañeros y decir que esta es una muy buena oportunidad para escucharnos, para vernos y reflexionar sobre un tema que desgraciadamente no ha estado puesto en la agenda internacional. Yo quisiera decir 3 cosas muy breves respecto a tu planteamiento inicial. Primero, felicitar al Grupo Pelantaro, porque creo que ha puesto en la agenda un tema muy importante, el Consejo de Defensa Suramericano, que también dentro de sus planteamientos iniciales y fundacionales se plantea dar un espacio de participación ciudadana en temas que, a diferencia de lo que se considera regularmente, son temas de política, son temas de las políticas de defensa, son políticas públicas, los ministerios de defensa son ministerios públicos, y las Fuerzas Armadas son los profesionales que implementan las políticas públicas de defensa. Entonces, al poner el tema del Consejo de Defensa Sudamericano a consideración de esta reflexión, estamos, como tú dices, acercando un tema que es un tema que ciudadano. En segundo lugar, pienso que el momento en el que estamos requiere una mayor coordinación de los países latinoamericanos para hacer frente a un escenario que tú has caracterizado como un escenario complejo. Efectivamente es una complejidad de largo tiempo, es decir, tras el fin de la Guerra Fría vivimos un periodo de tránsito, un periodo de reconfiguración del orden mundial, de reconfiguración de las jerarquías de poder, y hemos vivido distintas turbulencias. Pero hoy día esos problemas se agudizan, y para hacer frente a este escenario nosotros requerimos aunar fuerzas y recurrir al patrimonio de integración que tiene América Latina a través de su historia. Si bien es cierto, no estamos en un momento de debilidad, porque no hemos logrado cuajar, como se dice, no hemos logrado la permanencia de las instituciones que nos hemos dado. Hay un patrimonio político, cultural, que nos permite tener esperanzas respecto a iniciar procesos de reordenamiento y de rescatar experiencias de integración regional, porque no podemos hacer frente al mundo actual si no tenemos un nivel de unidad, de coordinación, para que nuestra voz tenga algún peso en el orden internacional. Y en tercer lugar, diría que efectivamente esto ocurre en un momento en que en Chile estamos a las puertas de poder finalmente cambiar la Constitución y desestimar definitivamente la Constitución de la dictadura, iniciar un proceso de redefinición de los principios de nuestra convivencia democrática. Y en esa redefinición que tenemos que hacer en la nueva Constitución, también hay un espacio para las políticas de defensa, para el rol de las Fuerzas Armadas, para la necesidad de una
convivencia civil-militar armónica y de sujeción de las Fuerzas Armadas a la conducción política civil. Me quedo ahí porque creo que ya pasó el minuto y medio. Muchas gracias. Mladen. Sí, mira, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es una pregunta bastante amplia para contestarla. Voy a tirar un par de ideas que me parecen pertinentes. Primero, concuerdo completamente, vivimos un mundo de incertidumbre. Ha cambiado la forma de pensar, los elementos pensados, revolución científica tecnológica, fin de la era hegemónica, tampoco estamos en una era de imperios compartidos, un escenario internacional, digamos, que fluctúa entre la globalización y el unilateralismo. Es decir, estamos viviendo un mundo que no conocemos bien, y en ese mundo, partiendo de lo general a lo particular, los únicos que van a tener algo que decir, como decía Henry Kissinger, son los estados continentes. Me refiero fundamentalmente al caso de Estados Unidos, China, India, o los continentes estados, fundamentalmente lo que es la Unión Europea. El resto del mundo, en lo que es el nuevo ciclo del escenario internacional, tiene muy poco que decir, dado la potencialidad, dado, digamos, los avances y la complejidad, ¿no es cierto?, de los elementos que están interactuando. Por lo tanto, rescato lo que decía un poco María Inés, ¿no es cierto?, América Latina, si de verdad quiere participar en este escenario internacional en forma adecuada, en su democratización, en buscar un escenario internacional más seguro, más pacífico, tendrá que hacerlo fundamentalmente a partir de la integración. Y yo ahí coloco el primer tema. Creo que UNASUR fue una apuesta estratégica para la integración de la región. Se dieron condiciones especiales, fundamentalmente estábamos en procesos de transición, tanto a nivel nacional como internacional, fundamentalmente democratizadores, lo que permitieron forjar una cierta convergencia en la diversidad. En segundo, para no seguir con el tema y meternos en el tema directamente, yo creo que hoy la defensa es un elemento que se está desencapsulando, al igual que las relaciones exteriores hace mucho tiempo, y ciertos nichos que han sido muy cerrados. Y en general, tal como lo dice el libro la defensa es un tema de todos. ¿Por qué? Porque hoy el concepto de interdependencia compleja, el traspaso de la frontera, el sentido, digamos, de legitimidad y lo que es de alguna forma, en general, la participación ciudadana es vital en cualquier proceso de política pública, y la defensa es parte de las políticas públicas. Yo creo que ese es un tema no menor y creo que es bastante importante. También me gustaría, de alguna forma, precisar que en el fondo la democracia en general en el mundo, y particularmente en Chile y en América Latina, pero digo en el mundo en general, tras los procesos en general, después de la tercera y la cuarta ola democratizadora que nos hablaba Huntington, fundamentalmente después de la protesta, la democracia de alguna forma ha sido interpelada. ¿Por qué? Porque los verdaderos soberanos han cumplido la mayoría de edad y hoy día quieren otra democracia, quieren una democracia distinta. Y en esa perspectiva, la necesidad de buscar elementos de participación de la ciudadanía en lo que es la toma de decisiones, en lo que es el forjamiento de los programas y las políticas públicas, es muy importante. Y ahí yo entraría, digamos que conjunto con la reapertura a la defensa, aparte de un proceso de movilización, también está la necesidad de alguna forma de también dar sentido y salida, ¿no es cierto?, a esta petición que tiene la ciudadanía de jugar un mayor rol en lo que es las determinaciones de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que hoy la defensa, ¿no es cierto?, necesita también un elemento de participación, porque siempre las sociedades están en el dilema, como decía el profesor Samuelson, entre cañones y mantequilla. Y hoy día necesitamos saber que necesitamos ambos, pero en qué medida necesitamos, y eso tiene que estar legitimado hoy día por la sociedad. Me quedo ahí porque si no, uno sigue. Bien, perfecto, muchas gracias. José Luis. A ver, bueno, gracias por la invitación. Interesante, digamos, hacer la reflexión de esto, digamos. Bueno, me gustaría agregar dos cositas breves, digamos. En relación a la inserción de América Latina en el orden mundial, históricamente ha estado marcado por los ciclos. O sea, hay un muy buen trabajo de Marcelo Carmagnani, un historiador ítalo-chileno, que destaca cómo en distintos momentos de la historia de América Latina, y Chile no es la excepción, al contrario,
se inserta América Latina en el mundo. Y tiene que ver con la división internacional del trabajo, digamos, de la división internacional de la relación capital-trabajo. Pero para aterrizarlo en términos de la realidad nuestra, yo tengo la impresión de que hay que asumir que esos ciclos algunas veces son positivos para el proceso de integración y otras veces son negativos. Y en este momento estamos viviendo un proceso más bien negativo de integración vinculado a la ideología conservadora o de derecha, para decirlo así, que tienden a ver, no exclusivamente, pero tienden a ver la relación Estado Nacional, América Latina o la integración con América Latina desde una perspectiva de sospecha, desde una perspectiva de no favorecerla. Yo creo que ese es el primer elemento, o sea, hay que reconocer la historicidad de lo que estamos viviendo, que es un ciclo diverso, complejo, que tiene momentos, pero que en el fondo es un ciclo. Así como yo creo que vivimos un ciclo de integración que fue paralelo al caso de UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. Y lo otro es el tema de democracia, que ya lo decía Vladen, o sea, a nivel internacional y a nivel regional también, la democracia representativa está siendo interpelada. O sea, yo tengo otra visión con respecto a lo que pasa con la democracia en Chile, en términos de que yo creo que lo que está fallando es el proceso de consolidación democrática de una democracia imperfecta como el caso de la democracia chilena. Y en ese contexto estamos viviendo la demanda ciudadana, la presión ciudadana por una democracia más participativa, más representativa, una democracia más perfecta. Y por lo tanto yo diría que esas dos cosas nos debieran que, con realismo, impulsar a hacer una reflexión con respecto a qué hacer en el tema estratégico. O sea, estamos pasando por un ciclo de involución, de integración, y lo otro que junto en la dinámica interna de nuestros países se está produciendo una crítica hacia la democracia representativa. Eso. Perfecto. Carolina, ¿qué opinas tú? No se escucha bien. Tienes que abrir el micrófono, ahí sí. Ahí sí. Efectivamente, integrando algunas ideas que se han dicho anteriormente para introducir y desarrollar mi respuesta, estamos en un contexto que de algún modo está condicionado por esa revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que ha generado un proceso de aceleración de la globalización, lo cual nos hace sentir o vivir en tiempos de disrupción en muchas dimensiones, por ejemplo la tecnológica, y especialmente muchas actividades que antes hacíamos en forma presencial y ahora las estamos llevando al formato virtual, como es este tipo de conversación que en otro tiempo sería presencial. Y esta revolución que acelera el proceso de globalización y que genera una disrupción, efectivamente está generando altas cuotas de incertidumbre, mayor que en tiempos anteriores. Y podemos también constatar de que algo de esto fue anticipado ya al comienzo del siglo XXI. Manuel Castel, en su obra La Era de la Información, nos decía: hemos entrado en un mundo verdaderamente multicultural e interdependiente que solo puede comprenderse y cambiarse desde una perspectiva plural que articule, fíjense, 3 elementos: identidad cultural, interconexión global y política multidimensional. Es en este sentido entonces donde podemos pensar la idea de integración, y vamos a constatar de que esta es el resultado final de un proceso donde tenemos que considerar que existen actores que están en distintas etapas y en ese sentido van a estar en ritmo distinto. Luego, un proceso de integración necesariamente tiene que contemplar esto, toda vez que no todos podrán ir en la misma velocidad o tendrán la capacidad de integrarse en algunas iniciativas, pero no por eso dar por descartado este objetivo, sino que entender
de que hay algunas variables, como es la variable tiempo, que a lo mejor no puede ser predecida en forma exacta, y también eso dice relación con ser paciente y no desilusionarse cuando las cosas no se dan como inicialmente se pensaba. En esta misma línea, y pasando a responder parte de tu pregunta, si nos preguntamos qué pasa con la participación ciudadana cuando estamos hablando de un proceso estratégico, y siguiendo lo que decíamos en la descripción de Manuel Castel de cómo eran los actuales tiempos, creo que es bastante importante contemplar la participación ciudadana, pero tener especial consideración de que esta requiere ser canalizada por los conductos pertinentes establecidos previamente en un marco de legalidad y de legitimidad, y ciertamente apoyados desde el Estado, ya que estamos pensando en un pensamiento estratégico suramericano. Finalmente, tener en cuenta que este pensamiento estratégico, y un poco adelantándome tal vez algunas cosas que vamos a mencionar más adelante, dice relación con reconocer esta zona geográfica Suramérica como una zona de paz. Y en esa línea, cómo se puede contribuir a aquello, pero también qué beneficios podemos generar a partir de esta constatación. Gracias. Perfecto. Bien, en base a lo que han comentado, destaca, ¿no es cierto?, la necesidad de que, para que quizás Chile pueda integrarse de una forma con mayores atributos de poder, con mayor independencia a este proceso complejo que estamos viviendo en el mundo internacional, en el sistema internacional, recurre en cada una de sus palabras las necesidades de cooperación internacional, de integración regional. En ese contexto, para ir ya derechamente a la experiencia del Consejo de Defensa Sudamericano, María Inés, tú que participaste al inicio, cuéntanos un poco el contexto de surgimiento, si esas condiciones hoy día permanecen para poder retomar esa iniciativa y cuáles fueron las principales apuestas que se realizó desde la UNASUR para el Consejo de Defensa Sudamericano y cómo lo vimos este proceso desde nuestro país. Bueno, yo quisiera retomar primero algunas de las cosas que se han hecho para ir hilvanando, ¿no? Y tejiendo a partir de lo que hemos ido escuchando. Efectivamente, los cambios que se han producido a nivel global son muy vertiginosos, y eso lo conocemos nosotros porque hemos ido cambiando la forma de relacionarse entre las personas. Tenemos una sociedad que tiene otras preferencias de las que nosotros nos planteábamos. No sé, yo soy tal vez de ustedes de la más antigua, de la década del 60, ¿verdad?, en que nosotros teníamos un mundo bastante más estructurado, un escenario global bipolar, donde estaban en juego dos modelos muy, muy distintos el uno del otro, y hoy día no solo el escenario internacional ha cambiado, ¿verdad?, sino que también ha cambiado la forma de relacionarse de las personas, y hoy día, utilizando un concepto de Carlos Ruiz, él desarrolla el concepto de nuevo pueblo, y tenemos un nuevo pueblo cuyas preferencias no conocemos mucho, que ha tenido capacidad de articular sus demandas, pero que no es representable como era antes por un partido, cuando los partidos de izquierda pretendían representar los intereses de los distintos sectores a partir de subsumir esos intereses en los partidos de la clase obrera, por ejemplo, en el caso de los partidos marxistas. Hoy día tenemos una gran heterogeneidad de intereses y de demandas, y no tenemos definidas las estructuras para la participación ciudadana, como un punto que Carolina tocaba y que me parece muy pertinente. ¿Y cómo ligamos esto con esta experiencia? Y es que yo creo que, a diferencia del momento que vivimos hoy, que concuerdo que estamos en un mal momento, creo que a la altura del segundo decenio del siglo XXI, se dio la posibilidad de levantar un proyecto, porque realmente para hacer integración tenemos que tener un proyecto más o menos común. Pero ese proyecto se levanta no a partir de que no tuviéramos diferencias entre los países. Es verdad que ya habíamos pasado un proceso de democratización, o sea, varios países ya habían salido de la dictadura
y por lo tanto el valor de la democracia era un valor importante para todos los países, y en ese momento estábamos hablando más bien de la democracia participativa. Todavía no veíamos, aunque ya había indicios, no veíamos el descontento y el malestar que hoy día tenemos con el desarrollo democrático en los países de América Latina. Entonces creo que era, por una parte, un momento en que hubo un proyecto de integración que fue UNASUR. Podemos hablar posteriormente cómo surgió, quién tuvo el liderazgo, etcétera, pero hubo un proyecto que buscaba levantar una identidad latinoamericana. Y esa identidad latinoamericana no significaba, como decía, que tuviéramos similitudes políticas, pero habían grandes principios, como lo que ya se mencionaba acá, la necesidad de constituir en América del Sur una zona de paz, la necesidad de fortalecer la democracia, el valor de los derechos humanos y también de la participación ciudadana. Pero aun cuando teníamos esas diferencias también había conflictos. Y cuando se forma el Consejo de Defensa Suramericano, cuando se inicia el trabajo de elaborar los estatutos, es en un momento de gran tensión, porque a nivel global, en primer lugar, ya estábamos sufriendo los estragos de la crisis financiera del 2008. Pero por otra parte, en nuestra propia región tuvimos la incursión de Fuerzas Armadas de Colombia en territorio ecuatoriano. Y eso fue el 1 de marzo del 2008. Y es justamente en marzo cuando nos reunimos para iniciar la elaboración de los estatutos. Entonces, creo que hubo, en primer lugar, mucha voluntad política, más allá de las diferencias políticas de los gobiernos. Teníamos gobiernos progresistas, estaba Lula en Brasil, estaba Ollanta Humala en Perú, estaba la presidenta Bachelet en Chile, estaba Cristina Kirchner estaba Kirchner en Argentina, es decir, habían gobiernos progresistas en América del Sur, pero también teníamos a Colombia, con un gobierno claramente de derecha, con el presidente Uribe, que sin embargo tuvo el presidente Uribe la voluntad, como digo, de primero pedir disculpas por lo que había ocurrido. Hay una reunión muy importante del Grupo de Río, que se produce en República Dominicana, donde se vivió la máxima tensión. Eso fue en los primeros días de marzo, es decir, a pocos días que había ocurrido esta incursión, donde está el presidente Correa, el presidente Chávez, que ya había intervenido en el conflicto y se estaba un poco escalando este conflicto a nivel subregional. Y en esa reunión hay, por una parte, un reconocimiento de que se había violado la soberanía de Ecuador, y hay un abrazo y un darse de mano entre los presidentes Uribe y el presidente Correa, y también el presidente Chávez de Venezuela. Ese era el clima que había. Ahora, cuando se inicia esta discusión, la primera dificultad para empezar a elaborar los estatutos, pese a que ya había un mandato de parte de los presidentes de UNASUR para elaborar estos estatutos del Consejo de Defensa Suramericano, cuyo sello fundamental era justamente la paz. No se empezaba de cero, se podría nombrar la cláusula democrática del Mercosur, se podría mencionar la Declaración de Quito, también de zona de paz de la zona andina, es decir, había todo un patrimonio de búsqueda de mecanismos de resolución de conflictos, de consulta entre los países y de cooperación en materia de defensa. Sin embargo, el primer escollo fue que en ese momento Colombia dice, nosotros no podemos participar en una instancia que no tome en cuenta la realidad crítica que tenemos con un conflicto interno. Y por lo tanto nosotros exigimos que dentro de las cláusulas de los estatutos se diga explícitamente que las Fuerzas Armadas
del Estado colombiano son las únicas fuerzas armadas que son reconocidas por los demás estados. Esto hoy día se dice fácil, pero en ese momento era complejo, ¿verdad? Era complejo porque la FARC en ese momento todavía tenían un desarrollo mucho más importante, todavía no empezaba su caída y su decadencia, y por ahí en los ambientes no he encontrado un documento que lo pueda, donde aparezca por escrito, pero sí en algún momento hubo conversaciones a nivel de distintos líderes en el sentido de dar a la FARC un estatus de fuerza beligerante. En América Latina ya teníamos esa experiencia. En el año 1981, la Declaración Franco-Mexicana permitió dar al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional el estatus de fuerza beligerante, lo que desencadenó todo un proceso de diálogo, permitió un proceso de diálogo y de negociación que culminó finalmente con la paz en Centroamérica. No me voy a alargar en eso. Entonces, quiero simplemente poner eso para llamar la atención de que fueron momentos difíciles que se vivieron y que finalmente hubo la voluntad política, la voluntad de diálogo, hubo mucho realismo en el sentido de que había conciencia de que no podíamos avanzar más allá de lo que la realidad nos indicaba. Por mucho que tuviéramos un anhelo de integración, un anhelo de constituir una comunidad de seguridad, por ejemplo, sabíamos que esa comunidad de seguridad no podía estar dentro de nuestras definiciones y dentro del estatuto. Una comunidad de seguridad implica un nivel de afinidad mucho mayor, implica el compromiso de la defensa conjunta de las partes y por supuesto que no estábamos en ese nivel. Entonces creo que ayudó mucho para ponerse de acuerdo y para poder finalmente terminar con los estatutos dentro de un plazo relativamente corto, que fueron aproximadamente 9 meses en los que se discutió. Fue una posición de mucho realismo, de capacidad de diálogo y de concertación, pese a las diferencias, un principio de flexibilidad, en el sentido de que no se buscó imponer ninguna medida, sino que avanzar en la medida en que se iba construyendo ese consenso. Hubo también, creo que algo muy importante que se aclaró desde un principio, en el sentido de que el Consejo de Defensa Suramericano iba a ser una instancia para la colaboración, para la cooperación, para avanzar en la identidad de Suramérica, para la defensa incluso de los recursos naturales, pero no iba a ser un mecanismo en contra, ni en contra ningún, no íbamos a tener un enemigo como Consejo de Defensa Suramericano del cual tuviéramos que defendernos. Eso también fue un momento difícil porque, por supuesto, las tensiones con Estados Unidos han sido permanentes y había países de los 12 países que conformaron UNASUR y que estuvieron presentes en la constitución del Consejo de Defensa Suramericano, que tenían una relación mucho más crítica con Estados Unidos. Bien. Quisiera terminar, para redondear esta parte, diciendo que otro de los factores que influyó en que pudiéramos terminar con con los estatutos elaborados y con un plan de acción, fue que se consideró la necesidad de ir sumando a partir de lo que ya teníamos. Era un periodo, me gustaría después volver a esto con un poquito de más tiempo, en que a nivel bilateral habíamos avanzado en el impulso a medidas de confianza mutua, como por ejemplo entre Chile y Argentina. Era un momento en 2008 en que la mayoría de los países, habíamos 9 países de la región que teníamos fuerzas militares en la MINUSTAH. Había mecanismos 2+2, es decir, mecanismos entre ministros de defensa y de relaciones exteriores entre Chile y Argentina, entre Perú y Ecuador,
era un momento en que ya habíamos ido avanzando un poco en las medidas de transparencia en los gastos de defensa, y por lo tanto creo que un criterio que permitió avanzar en esa coyuntura y llegar a elaborar el estatuto fue decir, vamos a ir sumando a partir de las experiencias que ya tenemos. Perfecto, perfecto, María Inés. Un proceso de cooperación con antecedentes, pero también no exento de fricciones. En ese sentido, José Luis, el Consejo, o sea, el Centro de Estudio Estratégico de la Defensa se propone, entre otras cosas, poder generar una reflexión conjunta respecto a nuestros desafíos comunes como países, nuestras principales dificultades conjuntas, nuestras potencialidades conjuntas. Cuéntanos un poco cuál fue el rol y tu experiencia, las lecciones que sacas sobre el valor que puede haber tenido justamente este Centro de Estudio Estratégico del Consejo de Defensa Sudamericano en la búsqueda de ese pensamiento estratégico regional como base que permitiera superar estas diferencias y pensarnos conjuntamente. A ver, lo primero que hay que decir es que así como yo y Carolina fuimos representantes del Ministerio de Defensa en este centro de estudio, Bladen fue subdirector y director interino. Esta burocracia, digamos, de integración en el sector de defensa fue una burocracia ad hoc. Tenía la pretensión inicialmente de ser representativa de los civiles que estaban en los temas estratégicos y de defensa. Terminó siendo una cuestión con mayor presencia de militares que de civiles. Y eso es básicamente por la debilidad de los ministerios de defensa de cada uno de nuestros países. O sea, ahí hay que señalar que una de las experiencias es que tenemos ministerios muy débiles en relación a las Fuerzas Armadas, pero ministerios muy débiles en términos de su burocracia interna. O sea, el Ministerio de Defensa debería que ser como cualquier otro ministerio, pero así no es, digamos, en términos de que su importancia política algunas veces distorsiona que existe una carrera civil, por ejemplo, que la presencia de los militares algunas veces es relevante. La mayoría de los ministerios de defensa de la región son ministerios muy nuevos. Brasil prácticamente, no sé, tiene menos de 10 años. Nosotros en realidad tenemos un ministerio en serio, un ministerio de defensa en forma desde el 2010. Antes se hacía lo que se podía, pero con una legislación y con un equipo muy básico, muy elemental. Por lo tanto, yo diría primero eso, o sea, el esfuerzo, como decía bien María Inés, implicó voluntad, pero las capacidades ministeriales y del sector eran muy débiles. Podríamos detallar después cosas al respecto. Eso en todos lados, o sea, en Chile no era la excepción. Probablemente Argentina era la estructura burocrática más fuerte en el sector defensa. Ahora, ¿qué cosas positivas y negativas para enumerarlas? Yo creo que todos se dieron cuenta de las potencialidades de la integración en el sector defensa. Yo creo que todos, y cuando digo todos, especialmente los militares, se dieron cuenta de las potencialidades que tenía conversar y acordar cosas en temas hasta complejos, como era, por ejemplo, los sistemas de armas, un registro de sistemas de armas, por ejemplo. Eso yo creo que es una de las fortalezas, que la dinámica de la integración lleva a que los países se vayan comprometiendo más, que vayan integrándose más, etc. Tal vez la principal debilidad del centro, del Consejo de Defensa Sudamericano y también de UNASUR, fue la misma fortaleza que el tema del veto. Era imposible ante la diversidad ideológica y política de la región, que siempre va a ser así, además, por lo demás, no asumir que el veto era un elemento fundamental para llegar a acuerdos. Pero en un momento dado el veto era el que paralizaba cosas, y Colombia lo usó. Colombia lo usaba frecuentemente, pero habían otros países que por distintas razones, por la dinámica de las Fuerzas Armadas, etc., paralizaban trabajo. Por ejemplo, en el caso de Brasil,
que paralizó un trabajo, digamos, de temas de género, por ejemplo. Pero bueno, cada país vierte sus propios intereses, su propia problema, los procesos de integración, y ahí la capacidad de la diplomacia del sector va a tener que siempre tratar de resolver esto. Ahora, es una diplomacia OC, porque en el sector de defensa no está preparado para eso, un poco. De hecho, la mayoría de la gente está en digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cátedra, o algunos especialistas en defensa que no necesariamente se han desarrollado en el tema diplomático. Entonces, yo diría que eso, en términos muy gruesos, y obviamente yo creo que Vladen tiene mucho más detalles que podría decir, digamos. Claro, Vladen, en ese sentido, aparte, no sé si comparte esta visión respecto a la burocracia en los ministerios de defensa en este espacio, y aparte si nos puedes comentar también acerca de los resultados, qué es lo que se pudo producir, hasta cuánto se avanzó, qué fue lo que faltó respecto a la producción en este Centro de Estudio Estratégico de la Defensa. Un poco, este es un tema bien genérico, y recapitulando un poco, yo tengo la impresión, primero, que había voluntad política, en el fondo, de fortalecer el Consejo de Defensa Sudamericano, sea precisamente durante el periodo de la presidencia pro tempore de UNASUR de Chile, que ese es un tema no menor, pero también se da en un contexto, yo dije, las transiciones, pero además de la voluntad de Brasil, la mayor potencia subregional, no de América Latina, subregional, digamos, que en el fondo tenía la voluntad de jugar un papel de integración muy fuerte. Primero, ¿no es cierto?, a través de la Comunidad Sudamericana de Naciones, y después con la formación de UNASUR, en la perspectiva de jugar un rol mundial. Y su rol mundial de alguna forma se vio en varias situaciones distintas, desde un acuerdo militar, ¿no es cierto?, perdón, nuclear, en el tema de Irán, en una alianza con Turquía, en su rol, en el rol que juega frente al golpe que le dan al presidente Zelaya, ¿no es cierto?, el 2009 en Honduras. Por lo tanto, había una voluntad. Esa voluntad política en general estaba en la región, a pesar de la diversidad de regímenes políticos, porque si bien, es decir, habían regímenes progresistas, pero de signos completamente divergentes, distintos, con distinta naturaleza, distintas raíces, con distintas percepciones, algunos regímenes de derecha, muy poco el de Colombia fundamentalmente, sin embargo había la voluntad política. Sin embargo, esa transición no llega a las Fuerzas Armadas. Esa es una impresión que tengo claramente. Yo creo que la transición democrática es tardía e insuficiente y muy limitada al interior de las propias Fuerzas Armadas. Y las propias Fuerzas Armadas se convierten de alguna forma en elementos limitadores, hablando directamente en el Consejo, no en las otras áreas, no en los otros 12 comités que funcionaron, el de salud, ¿no es cierto?, el de infraestructura y otros más, sino fundamentalmente en el Consejo de Defensa Sudamericano, funcionaron como elementos limitadores. Más allá de las obligaciones que en el fondo le imponían los gobiernos, fundamentalmente de entregar cierta información, de hecho, como decía José Luis, pusieron temas de veto en varias ocasiones. Pusieron, por ejemplo, en términos de la transparencia del flujo o de la información que se producía, por ejemplo. Se limitó a informes, más bien resúmenes, y no informes, no se daba a conocer los informes, por ejemplo, de gasto o inventarios militares, no se dan a conocer directamente por el veto colombiano. En el caso de Brasil, fundamentalmente lo que fue el tema directamente de la encuesta de género, y fundamentalmente lo que se saca, pusieron cualquier cantidad de problemas, simplemente porque podían ser sancionados por la justicia, por el tipo de relaciones que se establecían al interior de las Fuerzas Armadas en relación de género. Podían generar un flanco, ¿no es cierto?, de alguna forma judicial. Pero yo digo, se da una situación. Esta situación hoy día hay continuidad y cambio. Digo continuidad y cambio porque las Fuerzas Armadas todavía van retrasadas. La ola conservadora que de alguna forma rompe UNASUR y rompe y inhabilita el Consejo Sudamericano y el Centro de Estudio Estratégico de Defensa, de alguna forma también va en retroceso en los distintos gobiernos. Se produce a partir de lo que es la entrada de los gobiernos de derecha, de alguna forma va en retroceso también. Por lo tanto, hay elementos de continuidad y cambio.
Lo importante es entender que hoy, dado el concepto de interdependencia compleja, los desafíos, amenazas, riesgos, ¿no es cierto?, las inseguridades, son elementos que traspasan la frontera y no tienen solución muchas veces a partir de lo que son las políticas o las capacidades nacionales. Ese es un primer tema que hay que entender. Y en ese sentido, por ejemplo, hay autores que están planteando, ¿no es cierto?, lo que son conceptos de soberanías inteligentes, donde si bien el país ejerce la soberanía, de alguna forma es cooperativa y colaborativa, ¿no es cierto?, con el apoyo de otros países. Por ejemplo, la Amazonas. El cuidado del Amazonas, que es uno de los pulmones del mundo en términos de oxígeno, ¿no es cierto? El caso de Noruega ha entregado cientos de millones de dólares para el cuidado del Amazonas. ¿Por qué? Porque Brasil cuida a través de esos recursos, pero a su vez los beneficiados es todo el mundo. Bueno, ese es un tema. El segundo tema que yo creo que en el fondo es una realidad es que en este retorno, ¿no es cierto?, hay situaciones, como dije, que en el fondo no tienen soluciones a partir de especificidad, y por lo tanto, si no somos un Estado-continente, no tenemos relaciones de Estado-continente, no vamos a tener nada que jugar frente a desafíos hoy día internacionales. Un ejemplo, un solo ejemplo, la flota de pesca china. La flota de pesca china está constituida por 17.000 navíos. Hoy día hay un gran problema con la flota azul, que le llaman, en las Islas Galápagos, donde la Marina, ¿no es cierto?, ecuatoriana se ha visto en la necesidad de resguardar las aguas territoriales y la zona exclusiva económica de Galápagos para que no entre esta pesca predadora, digamos, de arrastre. Y no es solamente la China, son los noruegos, los coreanos, los japoneses, es decir, hoy hay desafíos mucho mayores. Tenemos áreas de rescate, ¿no es cierto?, lo que son áreas fundamentalmente donde hay compromisos nacionales, Search and Rescue, ¿no es cierto?, que son muy amplias, y ahí necesitamos elementos cooperativos, digamos, fundamentalmente, para lo que es el rescate, ¿no es cierto?, fundamentalmente de naves. Entonces, yo tengo la impresión que hoy compartimos agenda en la región, tenemos una identidad común en la región. Sin embargo, hubo un momento en que esta oleada conservadora llevó mucho a los nacionalismos y a meter a los países internamente. Además, en el periodo de UNASUR también se dio otra condición que fue muy importante, que era un periodo de bonanza, a pesar de que hubo la crisis, ¿no es cierto?, del 2008-2009, la Lehman Brothers, ¿no es cierto?, fundamentalmente, de alguna forma, América tuvo la posibilidad de no sufrir la crisis de esa envergadura a partir fundamentalmente de la venta de productos a China en este caso. Entonces yo viendo un poco, yo creo que el Consejo Sudamericano de Defensa y particularmente el Centro de Estudio Estratégico de Defensa contribuyeron enormemente, yo diría, en 2 o 3 áreas. Uno, yo diría a lo que son medidas de confianza mutua, que es un elemento fundamental a través de lo que era la explicitación, ¿no es cierto?, de lo que eran ciertas temáticas que estaban restringidas y fundamentalmente eran consideradas de seguridad nacional, como el caso del gasto y el inventario militar. En segundo lugar, yo creo que tocó ciertas temáticas que eran vigentes y fundamentalmente democráticas, como el tema de género, y tocó temáticas también prospectivas, por ejemplo, como era el estudio de los recursos naturales, la necesidad del resguardo de los recursos naturales en términos de ciertas opciones estratégicas. Lamentablemente no hubo la voluntad política de los nuevos gobiernos, producto de las fracturas ideológicas que se dieron y se profundizaron con la oleada conservadora en la región y en el mundo, con Trump fundamentalmente, con la elección del presidente de Estados Unidos, de continuar con este proceso de integración, que estaba bastante avanzado en varias áreas, no solamente en el Consejo Sudamericano de Defensa. Perfecto. Mladen dice, lamentablemente no se pudo continuar con este proceso. Tú, Carolina, que estuviste en la fase final y que justamente contigo se retira también Chile de este centro de estudio, ¿qué reflexiones te quedan a ti? ¿Qué reflexiones nos quedan para el futuro también? En el sentido de que tanto José Luis como María Inés y Mladen han mencionado que finalmente fue retirándose esta voluntad política para poder continuar con este proceso y tú lo experimentaste al final. Me gustaría saber cuáles son tus reflexiones al respecto.
Sí, con respecto a mis reflexiones, yo creo que hay al menos 3 ideas fuerza clave. Primero, la experiencia que compartimos nos demuestra que fue una instancia de encuentro, coordinación y cooperación subregional que responde a una necesidad de los países. Por ejemplo, cuando estamos hablando de medidas de confianza mutua, los países necesitan tener certidumbre con respecto a sus vecinos y la zona geográfica donde están. Decir zona de paz es el punto de partida y principalmente se decía estamos libres de armas de destrucción masiva. Pero se necesitaba ir más allá y ya venía haciéndose un trabajo anteriormente de parte de los gobiernos a través de ministerios de defensa y de relaciones exteriores, pero habían bastantes dudas. Por ejemplo, frecuentemente cada vez que había una adquisición militar empezaba la duda ¿para qué está comprando el país vecino? ¿Y esto qué era? ¿Renovación de material o era alguna otra intencionalidad? En esa línea, lo que se logró en el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, y ya lo mencionaba algunos de mis colegas anteriormente, que fue generar una metodología de medición del gasto, como también medirlo efectivamente y constatar que esa zona de paz era algo que podíamos operacionalizarlo y constatar que las compras eran más por modernización que por otro tipo de objetivo, favoreció mucho entonces lo que estamos hablando de poder coordinarnos, cooperar, encontrarnos, dialogar. No obstante, yo creo que hay un punto bien importante y es esto de institucionalizar las iniciativas que se crean. Podríamos constatar de que entre los países en Sudamérica particularmente, el desafío no es crear institucionalidad tendiente a la cooperación porque tenemos una riqueza en torno a aquello, ni tampoco ponerlas a funcionar porque hemos visto que funcionan. Pero esta voluntad que se ha mencionado anteriormente es volátil. Y como tenemos logros en el CED, hay cosas que no se pudieron lograr y hay periodos en donde ni siquiera los países enviaron delegados o no se llenaron los cupos disponibles y eso habla de una voluntad política. Entonces, en esa línea, el objetivo estaría relacionado con este tipo de organismos orientados a la cooperación, tendientes a la integración, que efectivamente cumplan sus objetivos, porque tampoco hubo problema en plantear objetivos. El Consejo de Defensa Suramericano anualmente le asignaba una agenda de trabajo al Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa y esa agenda de trabajo se cumplía, se trabajaba en ello y se repartía el trabajo entre distintos delegados, habiendo informes anuales que daban cuenta de aquello. No obstante, el problema es la permanencia en el tiempo. Y entonces estamos hablando de ser capaces de estas entidades que se crean, que efectivamente logren institucionalizarse, no en la línea de implementarse, sino en la línea de permanencia en una lógica de mediano y largo plazo. En esta línea, entonces, ahí hay un desafío bastante importante y tener claro de ser capaz de mirar más allá del gobierno de turno y entender este tipo de instancias como algo que va más allá de un determinado gobierno y entonces mirar esos objetivos que son necesarios para los países. ¿Y por qué digo necesarios? Si el organismo se elimina, tendría que volver a crearse otro que tendría las mismas cosas. Y si nosotros nos fijamos de desaparece, UNASUR, el CDS, el CED, no obstante, se crea PROSUR y una de sus áreas de trabajo es defensa. Y el problema sería que si seguimos eliminando organizaciones y creando otras nuevas que quieren hacer lo mismo, porque estamos dando cuenta que hay una necesidad y es permanente. De alguna manera estamos desgastando esfuerzo, creando institucionalidades permanentemente que buscan responder a aquello. En términos específicos con respecto al Centro de Estudio Estratégico en Defensa, creo que, aparte de ya lo dicho, que parte de algunas consecuencias que tuvo en su funcionamiento estuvo asociado al problema de la unanimidad, que para tomar procesos decisionales en organismos multilaterales al parecer no es la mejor fórmula y en ese sentido sería mejor mirar el ejemplo de la Unión Europea en términos de que aquellos organismos que pueden subirse a una iniciativa se suban y los que están más atrasados no quieren o no pueden,
no lo hagan y cuando estén en condiciones se integren, con la idea de no limitar a los que quieren hacer algo, pero no obligar a los que no están en condiciones. En esa línea entonces estamos diciendo un sistema de trabajo más flexible. Y posiblemente sería bueno que cuando creamos el Centro de Estudios Estratégicos, que tenía, por un lado era un centro de estudio, tal como su nombre lo dice, pero su misión era asesorar al Consejo de Defensa Suramericano. Pero siempre vienen estas dudas con estos organismos que es solo asesoría a determinada entidad o, dado que está produciendo estudios, sería bueno una mayor difusión a lo que es, por ejemplo, la comunidad académica. Y en ese sentido, si tomáramos la última hipótesis, sería conveniente entender que este tipo de entidades requiere mayor participación y presencia en instancias académicas, dando la libertad a los investigadores para poder exponer lo que se está haciendo, pero no solo por exponer y estar presente, sino para poder retroalimentarse. Y acá yo lo conecto mucho con lo que tú preguntabas al comienzo, Roberto, la participación ciudadana. ¿Qué conveniente es de ese mandato que dan los ministros hacer los trabajos? Puede haber alguna parte sensible que solo quede para esa instancia, pero también hay partes que son públicas, y de hecho diría que el 100% del trabajo que se hizo en el CEDE estaba en página web. Ir a instancias académicas y exponerlo, porque ahí se puede dar parte del cumplimiento de esa conexión de la participación ciudadana con lo que se está haciendo a través de una retroalimentación que asimismo puede canalizarse hacia las instancias más formales como son los mismos ministros de defensa. Muchas gracias, Carolina. Bueno, el tiempo ya se nos acaba, pasó súper rápido. Entonces, para cerrar, me gustaría, si nos pudiesen dar una reflexión cada uno, acotada, en virtud de los tiempos, pero en función de lo que se ha conversado. ¿Es posible retomar instancias como esta? ¿Qué tan necesario es o cuánto podrían contribuir, apoyar este proceso de reconfiguración del Chile nuevo que viene? José Luis, partimos contigo para despedirnos. No, a ver, yo haría una consideración un poquito más general. Para mí, América del Sur es una zona natural de paz. O sea, su historia de alguna manera lo indica. El último conflicto bélico entre países de la región va a cumplir casi 100 años, la guerra de Chaco. La otra, el conflicto peruano-ecuatoriano fue menor, y la guerra de las Malvinas es una guerra con una potencia extracontinental. Por lo tanto, para mí es claro que existen condiciones naturales de América del Sur para construir una zona de paz que en el ámbito de la seguridad y defensa genere instrumentos de integración profunda, seria, que vaya a mecanismos de seguridad cooperativa, etcétera, etcétera. Obviamente falta la voluntad, es indispensable la voluntad, que tiene que ver con las dinámicas internas. O sea, existen enfoques, existen fuerzas políticas que privilegian la integración y otras no. Por lo tanto, también dependemos de eso, o sea, de la correlación de fuerza al interior de cada uno de los estados nacionales. Eso diría yo. Perfecto. María Inés. Bueno, yo quería decir que no puedo dejar de opinar respecto a lo que he escuchado de Mladen, de Carolina y de José Luis, porque ellos estuvieron en una parte que yo no estuve. Y yo creo que efectivamente, a partir de lo que ellos señalan, se refleja una falta de continuidad de la conducción político-civil de este proceso. Porque cuando se constituye este equipo para elaborar los estatutos, son los ministerios de Relaciones Exteriores, y creo que esto es muy importante también para la actualidad. Son los ministerios de Relaciones Exteriores los que encabezan las delegaciones de los países. Incluso en el caso de Brasil, donde tiene un Ministerio de Defensa, o tenía en ese tiempo, no he seguido el tema para posteriormente, mi contraparte, por ejemplo, yo era asesora internacional, mi contraparte era un militar, pero en las reuniones del Consejo de Defensa Suramericano participaba el funcionario de Cancillería, de Relaciones Exteriores, que estaba a cargo de la relación con el Ministerio de Defensa. Yo tengo la impresión
que esa conducción político-civil del más alto nivel que hubo en ese momento no tuvo una continuidad y que quedó este plan de acción que se elaboró para que fuera operativizado por las instituciones, por los ministerios de defensa que estaban dirigidos, como ya se ha dicho acá, eran bastante militares, no había todavía ministerio. Entonces, creo, pongo ese punto, creo que la conducción político-civil de la defensa es un tema que estuvo presente en ese momento, pero que sigue siendo una debilidad en la actualidad, y que las instituciones de la defensa siguen teniendo mucha autonomía. Si bien es cierto, hemos avanzado en la sujeción de las Fuerzas Armadas a la conducción política, todavía hay un gran trecho que avanzar en ese terreno. En segundo lugar, creo que es muy importante algo que dijo Carolina, y que también estuvo en el principio, y que yo creo que en este momento sigue teniendo mucha necesidad, que es la comunidad epistémica de la defensa. Es decir, cuando en mi experiencia particular se trabaja en la formación de la Fuerza de Paz combinada con Argentina, como cuando después distintos países latinoamericanos conformamos la MINUSTA, como cuando ocurrió este proceso, hay una comunidad académica y también una comunidad que yo llamo comunidad epistémica, porque hay ciertas afinidades también de trayectorias, de principios, son académicos, son personas, son funcionarios, asesores que vivieron la lucha contra las dictaduras, que hoy día están en los ministerios de defensa y que están involucrados en este proyecto de integración. Entonces creo que el tema de la comunidad académica de defensa es muy importante. Lo tercero, lo que decía Carolina, que yo lo relevo también, el tema de la institucionalización de los procesos. Y acá déjenme hacer un paréntesis porque que mencionaba Mladen, efectivamente, UNASUR es lo que resulta de un proceso que venía de unidad entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, proceso que tiene su punto de conformación el año 2004, cuando se conforma la comunidad, no recuerdo cómo se llamaba, pero era la unión de la CAN y del Mercosur. Pero ese proceso como que se interrumpe. Yo alcancé a estar en la reunión de ministros de defensa de la Comunidad Sudamericana de Naciones el año 2006 en Bogotá. Y esa fue la única y la última reunión que hubo eso, porque como dice Carolina, ese proceso quedó ahí y después se forma UNASUR. Entonces creo que es muy importante, más allá de la voluntad política, que a mi juicio prima, también la continuidad de las estructuras políticas. Entonces quisiera decir que lo que se sembró, lo que se construyó, lo que se avanzó con el Consejo de Defensa Suramericano, a mi juicio, no está perdido. Tenemos el desafío de hacer una reflexión de sus procesos, de situar estos objetivos en el nuevo escenario internacional y regional en el que estamos, y rescatar aquellos principios que dieron vida a este Consejo, que sin duda alcanzó a hacer cosas importantes, como ya se ha mencionado acá. Y quiero terminar citando que en el punto I de los estatutos se señala promover la responsabilidad y la participación ciudadana en los temas de defensa. Esto fue uno de los objetivos también que estuvo en los estatutos. Entonces creo, y con esto termino y agradezco el espacio, y creo que es muy importante que desde la civilidad surjan profesionales que toman estas experiencias, que reflexionan sobre ellas y que las reorientan en función de los objetivos que hoy día podemos cumplir de acuerdo a la realidad de nuestros países. Muchas gracias, María Inés. Mladen, una reflexión final para despedirnos. Sí, yo primero creo que hay condiciones para generar, digamos, una unidad latinoamericana. Es un deseo anhelado desde el Congreso Anfictiónico de Panamá. Segundo, concuerdo con José Luis, digamos que hay condiciones
para América del Sur, sobre todo de ser una zona de paz, no solamente por la ausencia de guerra, sino también por la resolución de los conflictos bilaterales y fundamentalmente fronterizos. Tenemos el caso de Chile-Argentina, el caso de Ecuador-Perú. Tercero, creo que hay una necesidad de seguridad y defensa compartida. Yo llamaría lo que llama el europeo una cooperación, la necesidad de una cooperación reforzada frente a los nuevos dilemas de seguridad y defensa que hoy día se está enfrentando el mundo, que no son necesariamente los tradicionales. En cuarto lugar, yo tengo la impresión de que hay que juntar un poco lo que esta fragmentación de organismos de alguna forma en la región ha generado. Cada organismo regional, subregional, bilateral tiene una cápite dedicado o a la seguridad y algunos con algunos tintes de defensa, y por lo tanto hay un mal uso ineficiente de los recursos. Creo que es necesaria la voluntad política y como decía Carolina, también institucionalizar, pero sí veo una dificultad. Y la dificultad que yo veo es la debilidad democrática que está viviendo en general el mundo y particularmente la región, y que de alguna forma ha traído de nuevamente a las Fuerzas Armadas a jugar un rol político con un concepto de un nacionalismo bastante del siglo XX o del siglo XIX, por llamarlo de alguna forma. Y eso es un tema delicado para los procesos de integración regional. Lo vemos en el gabinete del presidente Bolsonaro, lo vemos en la actuación que tuvieron durante el golpe blanco o la salida de Evo Morales, lo vemos en la actuación en las protestas en Colombia, en Ecuador o aquí en Chile. Es decir, estamos viendo un retorno de las Fuerzas Armadas a desprofesionalizarse y volverse también actores en términos más políticos. Y eso es un tema delicado y por eso mismo, ¿no es cierto?, hay que fortalecer la democracia, y fortalecer la democracia pasa por la participación, y la participación en este caso también incluye el tema de defensa. Muchas gracias, Gladen. Interesantes reflexiones. Carolina, cerramos contigo. Muchas gracias. Quisiera decir 3 ideas. La primera de contexto, en donde creo firmemente que en una lógica subregional, pero también regional, hay más temas que nos unen que aquellos que nos dividen. Y potenciar estos temas que nos unen va en directo beneficio a la población de cada uno de los países de esta zona geográfica. En esta línea es un desafío reconocernos en la convergencia y trabajar en los beneficios que ello nos puede generar. Con respecto a una visión de un organismo que nos permita avanzar en procesos de cooperación tendientes a la integración, creo que tenemos hartos temas y en ese sentido, por ejemplo, empezar a mirar a aquellos que dice relación con bienes públicos que van más allá de los países, bienes públicos globales, como es el tema de la ayuda en situaciones de catástrofe, el tema de contaminación ambiental en situaciones de emergencia, el derrame, por ejemplo, de un barco que lleva algún compuesto contaminante, es un caso típico. Si nosotros lo llevamos específicamente a los temas de la defensa y miramos la idea de la cooperación, hemos visto 2 cosas. Primero, el tema de la zona de paz y en esa línea las medidas de confianza mutua, que son ejemplos en los cuales tenemos una muy buena experiencia que es importante mantener. Pero también, y mirándolo en una perspectiva conceptual, tal vez instalar o visibilizar un concepto que creo que empezamos a trabajar en eso desde hace ya muchos años, que es la diplomacia de la defensa, y con esto estamos hablando de generar una instancia permanente de diálogo en los países en los temas de defensa, que muchas veces nos va a permitir generar una instancia de interlocución válida con expertos de distinto tipo. Hemos dicho civiles, pero sabemos que la defensa también tiene militares y necesitamos hablar acá entre civiles y militares, pero también incorporando a lo que es, por ejemplo, el mundo académico, que tiene muchísimo que aportar y que de repente constatamos de que no hay convergencia entre estos 3 actores y vamos a poner un cuarto, la sociedad civil, que, por ejemplo, a través de la academia puede hacer importantes aportes.
Ahora, quisiera tomar algo que decía María Inés Ruz, que me parece bastante importante, de algo que ya resultó exitoso y que creo que nunca debemos olvidar. No se puede ir más allá de lo que la realidad indica. Y en ese sentido, ser realista con relación a cuál es el escenario que se vive, pero no por eso dejar de tener objetivos, aunque sean exigentes, pero una visión realista del presente y una visión de objetivos de alta exigencia en el futuro nos va a mostrar el camino. Y en esa línea creo que tenemos un trabajo muy importante que desarrollar, incorporando una de las lecciones aprendidas de esta experiencia, que todo el esfuerzo que se coloque en términos de recursos profesionales y horas de trabajo no va a rendir los frutos esperados si no contemplamos en ese trabajo un compromiso por la institucionalización de prácticas, procesos y actividades. Muchas gracias. Perfecto, Carolina, muchas gracias y agradecer la participación a cada uno de ustedes. Claramente hoy día estamos en un contexto en donde la ciudadanía tiene el derecho, se lo ha ganado, a repensarlo todo, y en ello, por supuesto, que las relaciones exteriores o cómo Chile se relaciona con el mundo y la defensa, que son funciones básicas del Estado, también están sujetas a la reflexión, a la discusión colectiva, y en ese sentido nos parece que ustedes con su experiencia nos han aportado hartos elementos importantes a esta reflexión. Se han abierto, me parece, nuevas preguntas para nosotros, las cuales queremos seguir, en las cuales queremos seguir indagando, así que nada más que agradecerles. Me quedo con una reflexión que menciona Carolina, donde es importante que, por ejemplo, la academia también se incorpore a este proceso. Nosotros consideramos que, claro, las relaciones entre civiles y militares no pueden ser excluyentes, no pueden estar sometidas solamente a la conducción militar y a la conducción política de un país, sino que efectivamente la academia, la ciudadanía, la industria, etcétera, tienen mucho que decir, mucho que hacer, y para eso es fundamental abrir estos debates. Así que nuevamente agradecer su participación, y a la gente que está viendo esta transmisión igual esperamos encontrarnos en una próxima conversación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, chao, chao Carolina, José Luis.